Bienvenidos, vamos a continuar con la sesión y este panel o este grupo de comentaristas es sobre la Constitución de Guanajuato. Vamos a comenzar con la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta, quien es doctora en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, maestra en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Plantel México, rectora del Campus Guanajuato y profesora investigadora en el Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenida, Teresita. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, en primer lugar, saludar a los miembros de esta mesa. Me da mucho gusto estar con el doctor Andrea Morone y así también con el doctor Jorge Alberto González Galván, a quien cito todos los días en mis clases. Agradezco profundamente la invitación por parte del doctor Diego Valadez, así como las finas atenciones del doctor Serna de la Garza, a quien le tengo un particular aprecio y admiración. Creo que lo que ha hecho el Instituto de Investigaciones Jurídicas en este ejercicio de análisis de las constituciones locales es un proceso verdaderamente loable de acercarse al constitucionalismo local, dado que más de 100 millones de mexicanos, más de 100 millones de personas vivimos dentro de las entidades federativas, dentro de los estados, a los que en algunos casos desdeñosamente se le llama provincia. Creo que es un ejercicio ejemplar, dado que en las constituciones locales existe un sinnúmero de instituciones y de avances que es preciso conocer. En el caso de la Constitución de Guanajuato, yo hice un estudio con relación primeramente al origen, al entorno, la parte histórica, luego hice un análisis relativo a la estructura de la Constitución y al final incorporo una parte relacionada con algunas peculiaridades de la Constitución de Guanajuato. Dado que no tenemos tanto tiempo, voy a comentar nada más una parte del contexto histórico que es mínima y que es la relativa a que Guanajuato en los inicios del siglo XX, de donde data la Constitución que es objeto de análisis, la situación económica fue muy compleja, ya que se suman dos circunstancias muy fortuitas, que fue por una parte la caída de los precios de la plata. Guanajuato desde el siglo XVI, durante el XVII, XVIII y XIX, fue el primer productor de plata en el mundo. Entonces, al venirse abajo los precios de la plata, la crisis fue realmente desoladora. Otro segundo factor en términos económicos es la sequía que se dio en todo el Bajío y que era el granero de la República, de todo el país. Entonces esto trajo una depresión, una situación económica bastante aguda, bastante fuerte. En ese sentido, nada más me voy a permitir leer una cita de Bernstein en donde dice las condiciones en que se encontraba la minería entre los años 1914 y 1916. Dice que Guanajuato se encontraba en condiciones de una verdadera calamidad nacional. De 1,000 a 3,000 hombres que trabajaban en las minas, se pasó solo a 100 y a 200 máximo, dedicados fundamentalmente al mantenimiento y al resguardo de las empresas, lo cual nos da una parte del contexto histórico en el cual se gesta la Constitución que estamos ahora comentando. La estructura de la Constitución de Guanajuato es la siguiente. Primeramente habla del Estado,
su soberanía, su territorio, habla acerca de los guanajuatenses y vecinos del Estado. Luego alude a la forma de gobierno y a la manera de elegir a los funcionarios públicos del Poder Legislativo. Se refiere enseguida al Poder Ejecutivo, luego al Judicial, luego a los jueces de partido y municipalidades, a la Hacienda Pública del Estado, a la Guardia Nacional, a la Instrucción Pública, a las responsabilidades oficiales para incorporar al final las prevenciones generales. ¿Qué peculiaridades tiene esta Constitución? ¿Qué aspectos llamativos con relación a los demás textos constitucionales locales? Bueno, es la primera Constitución que emana de una verdadera elección popular, y esta Constitución consta de 121 artículos. Como un segundo punto podría mencionar lo siguiente. Cuando se convoca al Congreso Constituyente, todos pensaron que iba a darse la reforma a la Constitución de 1861, no que se iba a hacer una nueva Constitución. Entonces, los constituyentes originalmente van con un plan de reforma, no de creación de un nuevo texto. Sin embargo, esta Constitución se ajusta de manera total al Pacto Federal. Otro elemento también es que se trata de una Constitución de corte liberal. En su exposición de motivos habla, y lo dice expresamente, que es una Constitución liberal. Y dice que va contra la nefanda acción de un pernicioso conservadurismo, o sea, va en contra del conservadurismo. Otro elemento más que caracteriza a este texto constitucional es que tiene una serie de ideas progresistas, y así también se marca dentro de la exposición de motivos. En la exposición de motivos también habla de que está basada en principios emanados de la lógica social aplicada a nuestro medio, es decir, de la heurística legislativa. Ahí, en esta Constitución, otro principio que rige es un principio de simplificación. Ellos, al hacer el texto, pensaron en desregular y decía, estamos eliminando procedimientos inútiles. Eso es algo realmente muy loable en un constituyente, que en vez de hacer más complicadas las cosas y de sobreregular, precisan esto como un elemento de la conformación y la actuación del constituyente. Por otra parte, podemos decir que es un constituyente municipalista, dado que ahí asientan las bases más sólidas de la libertad municipal. Consagran asimismo la igualdad ante la ley en el artículo 2 y un avance significativo, importantísimo, el principio de legalidad queda consagrado por primera vez en una constitución local de manera expresa y amplia, de manera textual. En el artículo 2 queda consagrado el principio de legalidad. Se establece asimismo la libertad de ejercer la docencia. Se decía, para que cualquier persona pueda dar clase, para que cualquiera pueda ser profesor, no se requiere título. Otro punto más lo tenemos que en el artículo 5 se consagra el principio de relatividad de las sentencias, porque dice que cuando se dicten sentencias por los tribunales solo afectarán a las partes en el proceso. Hay otro punto más que es el artículo 6, en donde se establecen las bases para el ejercicio del ius puniendi.
Esto es muy importante, dado que primeramente se refiere a las hipótesis de orden penal y posteriormente a la facultad sancionatoria de la administración pública, con lo cual se da una visión integral de lo que es el ejercicio del poder de castigar, tanto en materia penal como en materia administrativa. Asimismo, establece el derecho de propiedad y la posibilidad de que el Estado expropie. Pero un artículo que llama la atención profundamente es el artículo 21, donde establece lo siguiente. Dice, las mujeres profesionistas y las que vivan de sus rentas o propiedades inmuebles o que tengan establecimientos mercantiles o industriales abiertos pueden votar en las elecciones para nombrar funcionarios municipales. Estas últimas, siempre que sepan leer y escribir. Como ven ustedes, aun cuando está acotando a que sean mujeres profesionistas y a que sepan leer y escribir y que vivan de sus rentas, nos encontramos con un avance significativo dentro de lo que son los derechos de igualdad, los derechos a favor de las mujeres. En ese sentido, ¿cómo tenemos ya este adelanto en esta Constitución local? Otro punto que me interesa destacar dentro de estas peculiaridades de la Constitución de Guanajuato es el relativo a la interpretación auténtica. En una Constitución local se establece concretamente en el artículo 62, fracción tercera, dice, consultar a la legislatura del Estado las dudas de ley que se presenten a las autoridades en el orden judicial. Entonces, establece esa posibilidad de que el Supremo Tribunal de Justicia lleve a cabo la consulta para obtener la interpretación auténtica del legislador. Un punto más es que nos llama la atención mucho de que en la Constitución del 17 del Estado de Guanajuato los ayuntamientos solamente duraban un año. Actualmente muchos municipios, muchos presidentes municipales se quejan de que dicen, es que no se puede hacer nada en 3 años. Pues ya me imagino yo en un año, ¿verdad? No había tampoco reelección, el presidente municipal no se elegía directamente, no se decía esta planilla o este señor encabeza el ayuntamiento, sino del ayuntamiento se elegía a quien fungiría como presidente municipal. Entonces, es otra peculiaridad también. Los cargos edilicios eran cargos gratuitos. O sea, por una parte tenían el carácter de cargos obligatorios, pero por otra también de cargos gratuitos. Ahí tenemos un importante elemento a considerar, porque hoy día cómo se ha politizado y cómo se ha ido cada día incrementando más el gasto en el erario público por el pago de las dietas a los municipios. Luego hay un artículo que llama mucho la atención, que es el artículo 84. Este artículo, para quienes estamos interesados en los temas municipales, es un artículo clave. Dice, los ayuntamientos distribuirán las atenciones que tienen encomendadas en comisiones unitarias permanentes, las cuales no tendrán mando directo sobre los empleados municipales, limitándose a informar al ayuntamiento. Hasta este momento hay una serie de confusiones dentro de la vida municipal, en donde muchos regidores o a veces los síndicos creen tener jerarquía sobre la administración, cosa que es totalmente errónea. Y aquí este artículo lo puntualiza de manera muy, muy adecuada. Otro artículo más es el que se refiere
a que durante el encargo los diputados no podrán ni disminuir ni aumentar sus dietas. Esta misma disposición se establece para el gobernador del estado y para quienes sirven a los municipios. Y un último artículo que quisiera yo destacar es el relativo al 108, que ya se ve como un combate al no patrimonialismo. Dice: los empleos o cargos públicos no son ni pueden ser propiedad o patrimonio de quien los ejerce. Como ven ustedes, es una constitución que realmente hace homenaje, hace honor a los principios liberales que le dieron vida. Yo quiero reiterar mi agradecimiento al Colegio Nacional, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta grandiosa casa de estudios, así como al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en la persona del doctor Diego Valadez y del doctor Serna de la Garza. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera recordarle a Teresita que en esta ciudad, al tener una constitución, una nueva constitución como entidad federativa, yo así lo considero, los provincianos somos todos. Ya somos unos más de que estamos sujetos a una constitución local. Entonces, todos somos provincianos. Bienvenido, doctor Andrea Morrone, profesor catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia. Adelante. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor. Voy a hablar en italiano. Gracias. La Constitución de Guanajuato es una de las constituciones de las más interesantes que haya yo nunca leído profundamente. Bueno, hay una hilera histórica que merece enfatizarse, porque la historia de esta provincia, de este estado, acompañó todo el proceso histórico de constitución de la Federación Mexicana. El estado de Guanajuato comparte los hechos históricos de México. En 1821, la independencia de México corresponde al nacimiento de las 8 más 6 diputaciones que constituyen la base del proceso federativo. En 1821 hay la independencia de Guanajuato y después del 26, en 1861, en 1917, las constituciones. Cosa interesante es que la Constitución de 1917 que nos ilustraron aquí fue objeto de 12 importantes revisiones integrales en 1976 y 1984. Y luego el texto fue modificado varias veces junto a las modificaciones que caracterizaron la historia de la Constitución mexicana de la Federación. Pues es un proceso histórico significativo, que no solamente el proceso histórico de la progresiva autonomía de una realidad provincial en el contexto de la historia mexicana, sino que también es interesante la contribución, leí cosas muy significativas en este sentido, la contribución de la comunidad de Guanajuato en el proceso constituyente que llevó a la Constitución mexicana de 1917. La segunda consideración que quiero hacer tiene que ver con los caracteres generales de la Constitución. Digo que las cosas, enfatizo que lo que voy a decir ahora debe leerse según el discurso de ayer sobre el tema del federalismo, en particular el problema de la relación entre la Federación y los Estados miembros. Traté de leer la Constitución de Guanajuato desde este punto de vista. Desde el punto de vista general, decía, esta Constitución se caracteriza por ser una Constitución larga, una Constitución muy detallada, como en gran parte de los casos de las Constituciones de Latinoamérica. Constituciones largas, detalladas, a veces también notablemente detalladas. Por lo cual, la cuestión que someto a su atención podría ser un tema de reflexión común, ¿no?
retomando el discurso que se hacía ayer de un posible diálogo entre Italia, Europa y América Latina y México en particular, la gran cuestión de la rigidez constitucional. Mientras que en el contexto de traducciones liberales el concepto de rigidez constitucional es un concepto que está estrechamente conexo también con el contenido del texto, en el sentido de que la rigidez, como tanto posible como texto de una constitución, que sea solamente un conjunto de principios fundamentales y de los encabezados de capítulos que después pueden concretizarse a través de las opciones políticas legislativas. En el contexto latinoamericano, bueno, este concepto fuerte de rigidez se atenúa notablemente, y también la Constitución del Estado del que estamos hablando presenta esta característica. Voy a utilizar una especie de oxímoron positivo, que es de rigidez flexible, porque más el texto de una constitución es largo, más el texto de una constitución es detallada, más el texto se ocupa de aspectos individuales de la vida concreta, más esto hace el proceso de revisión un proceso sustancialmente potencialmente capaz de incidir de manera significativa sobre el texto. O sea, las revisiones son necesarias para que se pueda mantener, revitalizar una constitución frente a la realidad, pero cambiar una constitución de principios es muy difícil, porque los principios, por su naturaleza y características estructurales, son más capaces de resistir el uso del tiempo, el paso del tiempo, y de adecuarse a las condiciones cambiantes sociales y políticas y económicas. Segunda consideración. Interesante los dos puntos de esta consideración, 146 y 147. Lo digo de memoria. El primer, se preocupa de establecer cuál constitución está vigente en las situaciones de estasis civil, de guerra civil interna respecto a la federación. Por lo tanto, si la constitución federal está suspendida, permanece vigente la del Estado. Y la segunda nos dice que la constitución permanece válida y prescriptiva, se habla de obligatoriedad, también si la generalidad de los ciudadanos de ese Estado no la observan. Ahora, es interesante este aspecto, porque lo que aprendimos siempre de nuestros grandes maestros, Skelsen, Pertutti, el problema de la efectividad constitucional, o sea, una constitución es válida si es efectiva, o sea, no tanto en la medida en que la constitución establece algo en un texto escrito, sino que debe convivirse, vivir junto por parte de todos los ciudadanos que participan en la comunidad política. Claro, el aspecto de los prospectos que esta Constitución quiere entregar al pueblo de esta provincia. Tercera consideración sobre el federalismo, o sea, sobre la relación entre libertad y igualdad, entre unidad y diversidad, y por lo tanto el tema del consenso necesario para que un conjunto de entidades federales pueda continuar a coexistir al interior de un aspecto constitucional de tipo federal. Y aquí hay puntos interesantes. En esta Constitución hay una relación entre los valores, los intereses y las culturas, la cultura federal y valores e intereses de la cultura estatal o provincial. El primer aspecto es que esta Constitución sanciona o recibe el principio de la disclose, que se incluyen las cláusulas de supremacía desde el primer artículo. Se dice que esta Constitución, la del Estado, tiene validez en la medida en que respeta los contenidos de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo aspecto de esta Constitución es que hay un catálogo de derechos, obviamente, que se refieren a los ciudadanos y a los no ciudadanos, podríamos decir personas, individuos del Estado. Y también desde este punto de vista, en el texto de la Constitución provincial hay una referencia clara que considera
válido el Bill of Rights provincial, estatal, en la medida en que este mismo corresponda en sus contenidos esenciales con el Bill of Rights que se encuentra en la Constitución Federal. Por lo tanto, también desde este punto de vista, el derecho federal rompe al derecho estatal que, para utilizar la fórmula utilizada en la Constitución alemana, Bundesrecht, Recht. Hay cosas interesantes en el catálogo de derechos. Solamente quiero señalar dos aspectos muy interesantes, y uno fue tocado por quien me precedió. El derecho a recibir educación, que me parece un aspecto muy importante y significativo en el contexto latinoamericano, y sobre todo en un contexto en el cual hay una fractura social, una diferencia social también desde el punto de vista de la instrucción o educación tan pronunciado. Por lo tanto, la promulgación de este derecho es importante, y sin embargo hay que medir concretamente cuáles instrumentos establece el Estado para poder llevar a cabo y hacer efectivo esta proclamación, que en el principio es muy importante. El segundo aspecto se refiere al status civitatis, la condición del ciudadano. Encontré, ve le dico, unas disposiciones de lo más interesantes y hasta curiosas desde mi punto de vista, las que deberían parar las antenas a cualquier constitucionalista, porque se afirma que se convierte uno en ciudadano a la mayoría de edad, 18 años, y con la condición de que se viva de manera honesta. El honestum vivere. Esto es muy interesante como acercamiento. Sin embargo, lo que verdaderamente me llamó la atención poderosamente es el conjunto de las disposiciones que dan el estatus de ciudadano, que dan prerrogativas, podemos decir derechos y deberes del ciudadano de este país. ¿Por qué eso es interesante? Porque se habla de privilegios, prerrogativas del ciudadano, entre las cuales se encuentra una que verdaderamente le hace a uno brincar, porque se dice que solamente al ciudadano del Estado de Guanajuato, en igualdad de condiciones, se garantiza la posibilidad de acceder a empleos públicos o cargos políticos, públicos en sentido estricto. Esta disposición sería totalmente ilegítima en el contexto de la Europa continental y claramente ilegítimo en estado regional. No creo que aquí la dimensión federal en comparación con la regional incida en el contenido. Es claramente una disposición que se podría llamar discriminatoria, porque es evidente que se asume como elemento distintivo para el acceso a cargos de funcionario, públicos empleos, el status civitatis. Así que si eres ciudadano de Guanajuato puedes acceder, pero si vienes de otro estado, aún perteneciente a México, no puedes acceder a este. O sea, se trata de un tratamiento distinto de situaciones iguales. Este es el planteamiento que destaca el conflicto que ayer intentaba yo enfatizar, la relación entre la preferencia programática por la libertad y autonomía política que se encuentra dentro de la autonomía de los Estados miembros de la Federación, y en cambio la exigencia de igualdad de derechos fundamentales, porque el status civitatis desde el punto de vista estatal lo que cuenta es único y general para todos los que participan de esa realidad política, sin importar en qué espacio territorial se encuentran o residen esos sujetos. Bueno, desde este punto de vista es evidente que esta disposición tiende a privilegiar a la autonomía política respecto a la unidad federal. El proceso de integración federal tiene una
excepción relevante, muy relevante, porque se privilegia la pertenencia a una comunidad parcial, aunque se es parte de una comunidad general, en cuyo contexto se afirma el principio de igualdad. Sería interesante, no tuve modo de verificar, carezco de los instrumentos en este momento para responder a esta cuestión, pero sería muy interesante entender si acerca de esta disposición surgieron controversias. Me imagino que sí, y que fueron, y de qué manera fueron resueltas, dando primacía al Estado miembro o a la Constitución de la Federación. Una última consideración. Yo pienso que el estudio de esta Constitución sea especialmente importante gracias a esta razón histórica que intentaba yo subrayar. El proceso federal, como dice la palabra fedus, por medio del cual distintas entidades celebran un pacto, un acuerdo, y así se constituyen en una sola entidad. En la historia de México, por lo menos en las provincias históricas, las que siguieron paso a paso el proceso de construcción de los grandes estados, hay una colaboración estrecha y una continuación estrecha, un muy fuerte intercambio de experiencias y de fuerzas culturales que contribuyeron a construir la identidad propia y particular, provincial, estatal, y la identidad nacional y federal de los Estados Unidos mexicanos. Es evidente que este proceso es dinámico, y ayer quería poner en evidencia que si consideramos al federalismo como proceso, su dinamicidad no permite vislumbrar unos límites, pero si partimos de una Constitución federal que incluye en su seno las constituciones federadas, el derecho constitucional federal encuentra límites en el principio de supremacía, de primacía de la Constitución federal y el catálogo de derechos fundamentales, y la existencia de un mercado común que requiere intervenciones federales más que diferencias de intervención por cada estado, y también la gestión de las grandes crisis, tanto económicas como políticas. Ante las grandes crisis políticas que atravesaron la historia de este gran país, la crisis debe manejarse por medio de un fuerte proceso de unificación política, en el cual las diferencias no pueden contar, o si cuentan, las reivindicaciones de autonomía y soberanía estatal representarían un elemento de fuerte ruptura que pondría en peligro el proceso mismo de unificación nacional. Desde este punto de vista me pareció percibir en la historia de este Estado que en cambio hubo un intento por contribuir a encontrar un equilibrio adecuado derivado de consentimientos mutuos y necesarios que deciden compartir un destino común de estas partes que comparten esta experiencia y que por consentimiento compartieron la manera de regular el equilibrio entre la autonomía estatal y la soberanía de la federación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Morrone. Yo quisiera comentar con lo que él acaba de terminar diciendo, que esta retroalimentación de ideas desde el siglo XIX, tanto a nivel federal como a nivel local, han alimentado un proceso de constitucionalismo en el siglo XX y XXI muy dinámico, destacando que a pesar de haber surgido de un movimiento donde pasamos de estar divididos en el siglo XIX a estar unidos en un pacto federal, las constituciones locales han servido para consolidar una identidad nacional, no sin aspectos a veces muy marginales de rupturas en contra del pacto federal. El estado de Monterrey, Tachicam, si por ahí es Tabasco, Campeche y Chiapas, fue un movimiento por ahí muy marginal para separarse. Los movimientos indígenas, por ejemplo el de Chiapas con sus
municipios autónomos, tampoco han significado estos eventos una separación respecto al federalismo. Esta identidad nacional, reforzada con los constitucionalismos locales desde el siglo XIX hasta el presente, a mí me parece que es digno de resaltar. Y resaltando en ese sentido también que en el contexto de este homenaje a las constituciones federal y locales, destacar que la única herramienta civilizatoria que la humanidad ha inventado para solucionar sus problemas ha sido el diálogo. En 1917, después de un movimiento armado desastroso, pudimos dialogar todas las fuerzas políticas y darnos una constitución en 1917. En 2017, a pesar de los problemas que atraviesa este país, nos hemos podido dar en estas diversas políticas, en estas diversas fuerzas políticas que convergen en esta ciudad, federales y locales, nos hemos dado a través del diálogo otra vez una nueva constitución, la de la Ciudad de México. El diálogo, esperemos, siga siendo la única herramienta para que aquello que nos falta corregir lo sigamos corrigiendo de manera civilizada. Y celebrar, por supuesto, los avances que vamos teniendo juntos, tanto Constitución Federal como constituciones locales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el evento.